Hola, bienvenidos. Bien, este es un problema que voy a resolver de electrolisis. Mi intención es colgar otros 2 o 3 más para que, que quede el espectro de todas las posibilidades más o menos cubierto. Y se trata en esta ocasión de un problema que forma parte del repertorio de selectividad de Andalucía. En cualquier caso, me ha parecido un problema bastante interesante y creo que merece la pena que le echemos un vistazo. Mirad, tengo el apartado A copiado arriba, el apartado B lo he ocultado por no llenar la pizarra en exceso. Y también he hecho un pequeño dibujo aquí para mencionar, para comentar cómo es una electrolisis, qué es exactamente una electrolisis, ya que este es el primer problema que dedicamos a esto, ¿vale? Bien, el problema nos dice que basándonos en las semireacciones necesarias o correspondientes, calculemos cuánto tarda en depositarse 1 gramo de zinc a partir de la electrolisis de bromuro de zinc fundido, utilizando una corriente de 10 amperios, ¿vale? Aquí aparecen evidentemente algunas magnitudes, una masa de un metal, que es mi objetivo, obtener ese gramo de zinc, aparece el reactivo, aparece una intensidad, y la incógnita es el tiempo necesario para que ocurra eso. Vale, pues la forma clásica de resolver este tipo de problemas es utilizar las leyes de Faraday, pero también quiero mencionar que cuando usamos la ley de Faraday prácticamente nos estamos retrotrayendo al siglo XIX, cuando ni siquiera se entendía exactamente qué era una electrólisis, ¿vale? En este tipo de problemas se utilizan magnitudes como el peso equivalente de un material y cosas por el estilo que hoy en día no tienen ningún sentido. Por tanto, nosotros no vamos a utilizar la ley de Faraday para resolver un simple problema de electrólisis que podemos resolver sin ningún problema utilizando factores de conversión. Porque además los factores de conversión tienen una gran ventaja. Se basan en cosas tangibles, palpables y visibles. Únicamente hay que conocer un poquito pues qué significan 10 amperios y cosas por el estilo para, utilizando una serie de factores de conversión, llegar al resultado pretendido, ¿vale? Pero antes de continuar con eso, vamos a detenernos un poquito en la cuba electrolítica, ¿vale? Aquí he hecho un pequeño dibujito. La cuba, que sería el recipiente, cuba electrolítica, ahí es donde se deposita un material, en nuestro caso bromuro de zinc, que lo vamos a fundir. Es decir, una vez que el bromuro de zinc, que es un compuesto iónico, esté fundido, va a estar formando aniones de bromuro y cationes de zinc, ¿vale? Y nosotros, utilizando una fuente de energía, una batería, una corriente eléctrica, vamos a conseguir que los cationes de zinc se transformen en zinc metálico. Quiero que quede muy claro que cuando estamos realizando una electrolisis necesitamos aportar energía porque queremos que una reacción química vaya en el sentido contrario al que es espontáneo. Fijaos bien en la fórmula, ¿vale? Fijaos bien en el bromuro de zinc. Está formado por cationes de zinc y aniones de bromo. Y yo lo que quiero, al hacer la electrolisis, es que los cationes de zinc se transformen en zinc metálico. Por decirlo de alguna manera, quiero quitarle electrones al bromo y dárselos al zinc. Bastante complicado, porque el bromo es un halógeno, es un elemento muy electronegativo, con lo cual quitarle los electrones y pasárselos al catión va a ser difícil. Es como caerse para arriba. Las cosas no caen para arriba. Si asciende un objeto es porque tú le has empujado. Porque la tendencia natural es que las cosas vayan de arriba abajo, pero nunca de abajo arriba. Pues esto es lo mismo. En definitiva, que una electrolisis es justo lo contrario de una pila. Estamos haciendo que una reacción vaya en el sentido que no es espontánea y de ahí que tengamos que aplicar una energía en forma de corriente eléctrica, ¿vale? Bien, ¿vale? El segmento corto siempre representa el polo negativo de la pila, el largo el polo positivo, con lo cual esta barrita, que generalmente va a ser de grafito o de platino, en lo que se llama un electrodo, se sumerge en el bromuro de zinc fundido y, lógicamente, los cationes de zinc que tienen carga positiva se van a ver atraídos por ese electrodo negativo, mientras que los aniones bromuro se van a acercar al electrodo positivo y ahí se producirá una transformación en la que los bromuros se transformarán en bromo gaseoso. Es decir, el resultado final va a ser la deposición de zinc metálico en el polo negativo y la generación de burbujas de bromo en el polo positivo. Bien, vamos ahora ya al apartado A, que es el que nos compete. Queremos ver cuánto tiempo tarda en depositarse 1 gramo de zinc a partir de la electrolisis de Oleder usando una corriente de 10 amperios.
Para esto lo primero que tenemos que hacer es escribir el proceso químico que va a ocurrir. En particular, el zinc se va a formar a partir de los cationes de zinc. Los aniones bromuro no nos interesan. Así que vamos a escribir, como bien dice el enunciado, las semirreacciones que correspondan. Y en este caso va a ser la semirreacción de reducción, que se produce en el polo negativo, que en este caso es lo que se llama cátodo. En electroquímica, da igual que hablemos de una pila que hablemos de una electrolisis, el cátodo siempre será el lugar en el que se produzca la reducción. Eso es infalible. No penséis que sea el positivo o que sea el negativo, olvidaos del signo. Donde se produzca la reducción es el cátodo, R de reducción, C de cátodo, consonantes. Mientras que el ánodo será el lugar donde se produzca la oxidación. Repito, tanto en pilas como en cubas electrolíticas. Entonces la reducción que se va a producir en el cátodo es que los cationes de zinc van a necesitar capturar 2 electrones, cada cation necesita 2 electrones para transformarse en un átomo de zinc. Y eso es lo único que necesitamos. Bien, vamos ya a hacer el cálculo de tiempo. Fijaos qué fácil va a ser. Vamos a calcular cuánto tiempo se necesita para que se genere 1 gramo de zinc. Vamos a poner aquí 1 gramo de zinc. Pretendemos obtener 1 gramo de zinc y a partir de ese gramo de zinc, que es la masa que quiero conseguir, vamos a llegar con factores de conversión hasta el tiempo necesario para obtenerlo, ¿vale? Bien, fijaos que gramos. Estamos hablando de gramos y claramente me viene a la mente que todas las reacciones químicas funcionan por moles, por lo cual no es mala idea utilizar la masa molar del zinc, que por cierto es 65,4 gramos de zinc son 1 mol de zinc. Si ahora mismo realizáramos este factor de conversión, pues tendríamos los moles de zinc que hay en 1 gramo, es decir, no nos interesa para nada, no es nuestro objetivo, así que vamos a continuar. Y el siguiente paso sería pasar por los electrones, ¿vale? Vemos que para que se obtenga un átomo de zinc se necesitan 2 electrones. 1 mol de zinc, 2 moles de electrones. Con lo cual, cada mol de zinc requiere de 2 moles de electrones. De esta manera, acabamos de llegar a cuántos electrones son necesarios para conseguir el gramo de zinc. Bien, resulta que la constante de Faraday, que siempre acompaña a este tipo de problemas, un Faraday equivale a 96.500 coulombios de forma aproximada. Normalmente los exámenes ponen coulombios cada mol, se refiere a 1 mol de electrones. 1 mol de electrones son 96.500 coulombios. Así que, si utilizo la constante de Faraday como factor de conversión, tendría que 1 mol de electrones son 96.500 coulombios. Si operase, ahora mismo tendríamos cuántos coulombios hacen falta para obtener el gramo de zinc. Fijaos cómo desde el gramo llegamos a moles de zinc que queremos conseguir, moles de electrones necesarios, y ahora cuánta carga, cuántos coulombios serían necesarios para conseguir el gramo de zinc. Solo nos falta un pasito más y estamos. Lo único que se requiere es entender que son 10 amperios. Una corriente tiene 10 amperios cuando por cada segundo de tiempo por el circuito circulan 10 coulombios. Es decir, 10 amperios significa 10 coulombios por segundo, 10 coulombios cada segundo. Así que sabemos que la intensidad es de 10 coulombios cada segundo, operando sale que aproximadamente serían 295 segundos. Aproximadamente 295 segundos. Y ya tenemos el primer apartado de este problema resuelto, ¿vale? Vale, ya he borrado lo anterior, he copiado el apartado B del ejercicio, que dice lo siguiente. Utilizando la misma intensidad que en el apartado anterior, es decir, una intensidad de 10 amperios, al hacer la electrolisis de una sal de vanadio, se han depositado 3,8 gramos de este metal, es decir, 3,8 gramos de vanadio. ¿Cuál es la carga del ion de vanadio en la sal? O sea, tenemos una sal de vanadio, no sabemos si es cloruro, bromuro, un anión, y vanadio, que podría ser vanadio 3, vanadio 4, vanadio 5. No sabemos qué carga tienen los cationes de vanadio, pero sabemos que tienen carga, porque se trata de un elemento metálico. Con lo cual, lo que es seguro es que
los cationes de vanadio, que van a tener un número de cargas positivas, van a reducirse en el cátodo aceptando electrones, de manera que finalmente queden como átomos de vanadio metálico. La pregunta que nos hacen es cuántas cargas, que es lo mismo que preguntarnos cuántos electrones son necesarios para reducir a un átomo de vanadio. Bien, nuevamente este problema lo vamos a resolver sin utilizar las leyes de Faraday. Fijaos, lo único que vamos a hacer es, sabemos que durante una hora, 10 amperios significa una cantidad de carga, es una cantidad de carga. Con esa carga, que podemos calcular rápidamente, vamos a poder saber cuántos moles de electrones han hecho falta para esos 3,8 gramos. Además, pasar estos 3,8 gramos a moles de vanadio es muy fácil, puesto que el problema nos da la masa molar del vanadio. Así que una vez que sepamos cuántos moles de átomos tenemos y cuántos moles de electrones tienen esos átomos, rápidamente sabremos qué carga tienen los cationes. Vamos a intentar predecir. Vamos a suponer que nos sale que esos 3,8 gramos son 0,1 mol, ¿vale?, de vanadio. Y ahora yo calculo cuánta carga eléctrica ha tenido que circular y me salen 0,3 moles de electrones. Pues está claro que cada átomo de vanadio necesita 3 electrones, ¿vale?, porque se ha requerido el triple de cantidad de electrones que de átomos. Por tanto, la carga era triple, ¿vale? Así que vamos con ello. Primero vamos a calcular cuántos moles de vanadio contienen esos 3,8 gramos. Simple y llanamente cojo los 3,8 gramos, 50,9 gramos de vanadio son un mol de vanadio, y sale 0,0747 moles de vanadio, ¿vale? Así que sabemos que en una hora se han depositado 0,0747 moles de vanadio en el cátodo. Y ahora voy a calcular cuántos moles de electrones se han requerido para esa cantidad de vanadio. Para ello voy a utilizar una hora, que es el tiempo que está pasando la intensidad, la paso a segundos, y ahora, una vez que sé los segundos, utilizo la intensidad, sabiendo que cada segundo circulan 10 coulombios. Si realizamos el cálculo ahora, tendríamos cuántos coulombios han sido necesarios para depositar esos 3,8 gramos de vanadio. Lógicamente no vamos a parar, porque ya estamos en la puerta, y ahora lo único que hay que hacer es utilizar la constante de Faraday. Sabemos que son 96.500 coulombios cada mol de electrones. Sale aproximadamente 0,373 moles de electrones, y ahora simplemente comparando las dos cantidades, dividiendo la cantidad de electrones entre la cantidad de átomos, me sale un número, la carga del catión, ¿vale? No quiero que os resulte confuso, puse N para el número de cargas positivas, pero es que N en química también es la cantidad de sustancias, ¿vale? Entonces esta N hace referencia a cantidades y esta N hace referencia a la carga del catión. N sería el cociente entre 0,373 y 0,0474. Y sale aproximadamente o casi exactamente 5. Así que ya podemos saber que se trataba de cationes de vanadio 5. 5 cargas positivas cada catión. Bien, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8.